Eh, yo ahí vi que te pedían conceptos acerca del carbono que son alotropía, isotopía y bueno, algunos más. Bueno, vamos a empezar por parte. Isotopía. Bueno, o sea, el concepto de isótopo, un isótopo es un elemento con una variable en la cantidad de neutrones. Por ejemplo, o sea, la relación isotopía es una relación, ¿sí? Es una relación que puede existir entre átomos. Por ejemplo, vamos a agarrar el átomo de carbono. Dos átomos de carbono. Bien sabemos que para que sea átomo de carbono no tenemos otra opción que tenga 6 protones. Porque la cantidad de protones es lo que define 3, 4, 5, 6. La cantidad de protones es lo que define si es un carbono o es un nitrógeno o es un con 8 carbono, con 8 neutrones, es un gas noble, no sé cuál. No, con 8 es el azufre. Puede o no, lo más probable es que tenga 6 electrones en su estado tabla periódica. 2, 3, 4, 5, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. O sea que hasta acá tenemos carbono, carbono. Este tiene 6 protones, 6 protones. Wow, la numeración estaba así, perfecto. Y puede un elemento seguir siendo carbono, ¿sí? Porque lo que determina el tipo de elemento no es otra cosa que la cantidad de protones. O sea, mientras tenga 6 protones es un carbono. Después todo lo que está alrededor puede variar. Y puede pasar que neutrones, este tenga 6, 2, 3, 4, 5, 6, y este tenga 8. 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Por supuesto que esto se da en todos los elementos. Todos los elementos pueden presentar variables en su cantidad de neutrones. Ahora, ¿es probable? Sí, es probable. ¿Con qué probabilidad sucede? Depende del elemento. Hay elementos que modifican con más facilidad su cantidad de neutrones, por decirlo de alguna manera, y hay elementos que son más resistentes, que tienden a tener igual cantidad de protones que de neutrones. Entonces acá tenemos dos carbonos. Un carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones, con lo cual su masa es 12. Recordamos que masa A es igual a protón más neutrón. Y este carbono tiene 6 protones y 8 neutrones, con lo cual su masa es 14. 6 más 8, 14. Bien. ¿Qué elemento es este? Carbono. ¿Qué elemento es este? Carbono. Fenómeno. Son dos carbonos. Eso no hay duda. Acá son 6 electrones. Acá son 6 electrones. Pero acá tenemos 6 neutrones. Y acá tenemos 8 neutrones. ¿Son dos carbonos? Sí. ¿Son el mismo elemento? Sí. ¿Son idénticos? No. Por supuesto que no. Uno tiene 8 protones, 8 neutrones y otro tiene 6 neutrones. Bueno, esto en la naturaleza sucede. Lo que pasa es que nosotros tenemos, si vamos a una montaña a buscar carbonos, vamos a tener el 99% de los carbonos con 6 neutrones. Pero vamos a encontrar un 1% con 8 neutrones.
¿Existen carbonos con 7 neutrones? Sí, en una tasa bajísima, 0.0000. ¿Qué quiere decir esto? Que existe lo que se llama tablas de abundancia. En las tablas de abundancia nos dice qué porcentaje de la naturaleza presenta cada forma. Todavía no utilicé la palabra, porque la palabra técnica es isotopía. O sea, ¿qué diferencia hay entre este carbono y este carbono que está acá? Entre el carbono 12 y el carbono 14, que son distintos isótopos. Bueno, los dos isótopos que estamos viendo en pantalla son el carbono 12 y el carbono 14. ¿Cómo se nombran los isótopos? Según su masa. Por eso decimos carbono 12 y carbono 14. Bueno, probablemente en la naturaleza el 98% de los carbonos sean carbonos 12, pero tenemos un 1.8% que son carbonos 14 y el 0.2% serán carbonos 13. Esos son los isótopos. Mismo elemento con diferente cantidad de neutrones, por ende diferente masa. ¿Sí? ¿Por qué hablamos del carbono 14? Porque es el segundo más abundante y tiene aplicabilidad técnica en miles de cuestiones, desde diagnósticos médicos hasta otras cosas. Vamos a lo más famoso, el famoso carbono 14. ¿Para qué se usa? Lo siguiente. Es muy común que se use para edad de fósiles. Bueno, por ejemplo, tenemos una vaquita. ¿Sí? La vaquita se muere. Se murió la vaquita. Quedan los huesitos de la vaquita. ¿Sí? Puede ser una vaquita, puede ser un humanito, puede ser un dinosaurito o cualquier bicho que se nos ocurra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando quedan los huesos tienen mucho carbono. Dentro de estos carbonos vamos a tener carbonos 12 y carbonos 14. ¿Por qué lo normal? Lo normal en el cuerpo humano es que tenemos muchísimos carbonos 12, pero tenemos una parte que son carbonos 14. Así venimos de fábrica, así vienen las cosas de fábrica. Cualquier cosa, un cacho de madera va a tener 98% de carbonos 12 y un 2% de carbono 14. Acá está el huesito, ¿no? Y supongamos que tiene, estamos poniendo un ejemplo, carbono 12, 98%. Carbono 14, 1,8%. ¿Qué sucede? El carbono 14, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neutrones, a medida que pasa el tiempo, se convierte en carbono 12. ¿Por qué? Porque pierde masa. A medida que pasa el tiempo, los carbono 14 se van desintegrando y pasan a carbono 12. O sea, la vida media del carbono 14 es muy larga. Por eso se usa para medir, por ejemplo, vida de que ha tenido un fósil de un dinosaurio. Porque la vida media del carbono 14 es de 5.700 años. O sea, cuando pasan 5.700 años, los carbonos 14 empiezan a pasar a carbono 12. Entonces, ¿qué se hace? Si nosotros sabemos aproximadamente un hueso, cuánto carbono 12 tiene y cuánto carbono 14 tiene al momento de morir, si nosotros sabemos eso, y luego encontramos el huesito
y medimos el carbono 14, cuanto menos carbono 14 tenga, según nuestra referencia, quiere decir que más años tiene el fósil. Por lo cual el carbono 14 es el que se usa para determinar la vida, el tiempo en que murió el ex propietario de esos fósiles. Con lo cual, bueno, o sea, el concepto es que isótopo, la calidad de isótopo es la variante en la cantidad de neutrones, ¿sí? No deja de ser carbono, lo que varía es su presentación, el tipo de carbono. Lo mismo pasa con el nitrógeno. Lo mismo pasa con el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que tiene un solo protón, pero a veces tiene un protón y además tiene un neutrón, con lo cual eso es una variante isotópica. Y al hidrógeno, que tiene un protón y además tiene un neutrón, pesa 2 y se lo llama deuterio. El nitrógeno es ampliamente usado en medicina nuclear. Bueno, tenemos muchos ejemplos de isótopos. Quedémonos con el del carbono. El otro concepto es la alotropía. El carbono puede presentar variables alotrópicas. Variables alotrópicas. ¿Qué significa esto? Que el carbono en la naturaleza puede formar diferentes elementos. A saber, un mismo elemento, como el carbono, no importa si es 12, 14, principalmente carbono 12, en la naturaleza puede formar distintos elementos. A saber, carbón, grafito, grafeno, diamante, nanotubos, entre otros. El famoso concepto de que el carbón bajo presión, el carbón bajo una fuerte presión y mucho tiempo se convierte en diamante. Pero ¿qué es lo que hace que el carbono, o sea, un mismo elemento, genere compuestos, genere materiales tan dispares como podemos tener carbón para la parrilla o podemos tener diamante? Y es lo mismo. Yo agarro un cacho de diamante y agarro un cacho de carbón y lo analizo en su composición atómica, es carbono. No deja de ser carbono. Lo que difiere es cómo están dispuestos esos carbonos. Tridimensionalmente, cómo están ordenados. En definitiva, cuál es su orden. Y además, lo que va a variar entre una especie y otra, carbón, grafito, grafeno, diamante, el grafito es los lápices, es la mina de los lápices. Los nanotubos se usan en compuestos electrónicos, bueno. Pero lo que define un material del otro es la disposición en el espacio. Es la red que forma en el espacio ese carbono. Y para poder modificar la red en el espacio, lo que hay que modificar es justamente la hibridación. ¿Sí? Por ejemplo, en el carbón es una forma muy desordenada. Y en este caso tenemos hibridación sp2, sp3 para el carbón. O sea, el carbono deja de tener siempre sp3 en su orbital híbrido y pasa a tener una mezcla entre sp2 y sp3. Al tener esa mezcla hace que sea una materia muy amorfa.
muy dispar, muy sin orden es el carbono, muy desordenada en el espacio. Son estructuras amorfas. El grafito forma láminas hexagonales, ya es algo más ordenado y tiene principalmente hibridación sp2. Ya son láminas, ya es algo mucho más ordenado. De hecho, si vos ves la mina de un lápiz, a simple vista se ve que es un material mucho más homogéneo y más ordenado que un cacho de carbón. El grafeno. También tiene forma sp2. El diamante es una forma muy ordenada del carbono con hibridación sp3. De hecho es extremadamente duro, es aislante eléctrico y es transparente. O sea, la estructura en el espacio que forma el carbono es una red tridimensional, hace que sea transparente. Fíjate, simplemente por la disposición en el espacio entre el diamante y el carbón, siempre es el mismo elemento, siempre es carbono, pero ordenado de manera distinta en el espacio, generando redes distintas. Una red ordenada hace que sea transparente. Y los nanotubos, bueno, son estructuras, me parece que en sp2, sí, exacto. Con lo cual, volvemos al principio, la alotropía está relacionada del carbono con las variables estructurales que puede generar el carbono en estado elemental, o sea, siendo siempre estructuras con únicamente carbono, no hay otro elemento en el medio. Mantiene la composición química de carbono. Tanto el carbón como el grafito, como el grafeno, el diamante son únicamente carbono. La diferencia es cómo están dispuestos en el espacio, con qué orden están dispuestos en el espacio. Y esto va a alterar las propiedades físicas, las propiedades químicas y por supuesto las propiedades físico-químicas. Entonces, este video es del concepto de isotopía y alotropía.